Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a su programa Sexología 8:30. Yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Y, ¿cómo se encuentran esta tarde, noche? Pues la verdad, un clima muy, muy rico, muy agradable, muy poco tráfico afortunadamente, con las vicisitudes que nos acompañan en estos momentos históricos, ¿verdad? Dentro de muy poco. Bueno, hoy muy contenta porque voy a hablar de algo que muy pocas veces hablo, de lo que es mi trabajo. Yo realmente la mayor parte del tiempo que estoy allá afuera me dedico a esto, al tema del día de hoy. Y bueno, es un tema que es muy doloroso, nunca ha dejado de serlo en los últimos 15 años, que desafortunadamente está creciendo y que, bueno, es importante hablar para ver qué se va a hacer. El día de hoy voy a hablar acerca de qué hacer en caso de que uno como papá, como familiar o como adulto, como maestro, ¿no? Se da cuenta, empieza a percibir, empieza a ver ciertas cosas en los menores y que llegamos a pensar en algún momento en que existe por ahí alguna situación de abuso sexual, agresión sexual o violencia sexual, como quieran llamarlo técnicamente. Pues bueno, hay diferentes maneras. La básica se le llama violencia sexual, en sus diferentes modalidades que más adelante les iré especificando. Entonces, una de las inquietudes que yo siempre he tenido a lo largo de todo este tiempo que he trabajado con menores, con adolescentes, con adultos que han vivido, que han tenido experiencias que los ha llevado a impactar en su vida por algún abuso sexual. Entonces, el día de hoy, pues, voy a hablar de eso y bueno, espero que si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, pues con mucho gusto yo se las voy a responder. Y si no, es un tema muy amplio, entonces solamente voy a abordar a estos aspectos que no van a encontrar específicamente en un lugar. No hay un libro, vienen algunas guías, digamos, ¿no?, para ver qué se puede hacer en caso de que como papás o adultos se tenga la inquietud de que algo está pasando con nuestros niños, con nuestros menores, pero no hay algo que nos diga qué se tiene que hacer, cómo manejar esta situación. Entonces, la mayoría de las ocasiones en las que ha llegado los adultos, ya sea en la consulta, ya sea para una evaluación o ya sea para un peritaje en materia de psicología, y en cualquiera de los dos casos, pues nunca deja de ser difícil. No conozco, si ha de haber, bueno, sí conozco, a alguien que realmente nos pueda orientar en este tema, ¿no? ¿Qué sucede? Y en el caso de que ustedes no lo hayan vivido, las invito a que echen a volar su imaginación y se hagan un ejercicio de empatía ante, porque nadie está fuera de vivir una situación así. Entonces, ya sea que uno la haya vivido de manera directa, de manera profesional o acompañado a alguien, ¿no? Entonces, los invito a que se queden para que revisen qué se podría hacer en caso de que ustedes tengan duda, o puedan ustedes acompañar, orientar a alguien cercano, ¿no?, que se encuentre en una situación de estas.
Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que sucede cuando uno tiene esta inquietud de si a mi hijo, si a mi estudiante o al sobrino empieza a tener alguna característica, bueno, no característica, sino que uno empiece a pensar, porque muchas veces me han llegado las mamás y me han dicho, yo no sé qué está pasando, pero sé que está pasando algo raro, mi hijo, mi hija, no está normal, no sabría cómo especificar qué conducta, es decir, no lo sé, pero yo sé que algo está pasando en él o en ella, no me ha querido decir y yo no sé qué hacer. Entonces, antes que nada, como profesionales de la salud, en materia de psicología principalmente, o muchas veces los médicos, ¿qué vamos a hacer si alguien nos llega con una duda así? Desafortunadamente, he tenido muy malas digamos que acompañamientos, por así decirlo, a estas personas, a esta gente que está viviendo estas situaciones. Muchas veces me han llegado ya después y me dicen, es que yo llevé a mi hija al psicólogo, a la psicóloga, dijo que sí tenía abuso sexual, pero que me fuera de vacaciones, que no me preocupara. Y después dijo, no, que continuara con mi vida. O luego después me dijo que era forzoso que yo fuera a denunciar. Entonces, antes sí hay cosas que se tienen que hacer, sí. Pero en cada caso es distinto. Hay de verdad una serie de cada asunto. Llevo 15 años en esto y de verdad cuando yo creí que ya había visto lo peor, siempre llega algo diferente, con aspectos que lo hacen diferente a todos los asuntos que he intervenido durante estos 15 años. Entonces, imagínense si nosotros nos basamos exclusivamente en decir que se vaya y se denuncie. Yo no digo que no se denuncie, pero cuando es la única sugerencia, nos perdemos de muchas cosas. Entonces, yo me gusta dar datos estadísticos porque esto nos permite dar una lectura de la situación. Sí, yo sé que estos no son los más, hay muchos márgenes de error, sin embargo, creo que sí nos sirven como directrices para darnos una idea de lo que está sucediendo en nuestro país. Imagínense que de 1000 denuncias, solo una llega a condena. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál sería el caso? O yo le pregunto, yo le he llegado a preguntar a la gente con la que he trabajado cuál creen o cuál es para ellos la idea de denunciar. Para cada familia, para cada persona es algo diferente, no para todos es lo mismo. Entonces es un punto que debemos de tomar en cuenta, tanto la gente que lo está viviendo en el momento como los profesionales que se encuentran cerca de esas personas. ¿Cuál es el significado de que denuncien? Uh-huh. Entonces imagínense, si de 1000 solamente una llega a condena, 999 denuncias se iniciaron, se quedan a la mitad o no se llegó a juntar las pruebas suficientes para comprobar legalmente el delito. Ahora, hay otra cosa muy importante. Tenemos mucho enojo como sociedad y sí, no es para disminuir el impacto, no, pero sí se necesita una explicación de las cosas. Estamos tan enojados con tanto abuso que ha existido, que existe hacia las mujeres, hacia los menores, que cuando sucede una situación de estas es como al levantar una cloaca y que salgan un montón de cosas dolorosas, un montón de cosas que pues a veces no sabemos lidiar con ellas, ¿no? Entonces siempre he dicho y no voy a cansar de compartirles que busquen ayuda de gente profesional, por favor. Hay mucha gente que ofrece estos servicios, y lo importante es que ustedes se sientan cómodos con la persona con la que van a ir tanto a pedir una evaluación para ustedes, para sus menores, tanto un abogado. Lo primero es que sientan ustedes confianza en estas personas y que sea gente de verdad experta. No todo el mundo tiene la pericia en estos asuntos, entonces dense a la tarea de buscar quién los debe acompañar en estos momentos. Ahora imagínense, esta situación sale a la luz, no solamente sale a la luz un abuso sexual de este momento en el que se está uno dando cuenta, sino viene a abrir
muchas situaciones de abuso sexual que ha vivido en la familia, tanto de mamá como de papá. Entonces, desde ahí creo que es muy importante empezar a trabajar con papás primero o con el adulto que viene primero, porque también esas son otras de las variantes. Una, que los papás se den cuenta que el abuso sexual fue de algún familiar, extraño, conocido, etcétera. Otra es que a lo mejor un familiar se dio cuenta y el agresor es mamá o papá, porque también esa es otra. Hay mucho abuso sexual por parte de mamá y muy pocas veces eso no es poco creíble. Incluso si me están escuchando, a lo mejor muchos ya se sorprendieron. Sí hay y mucho, nada más que pues si de por sí es un tema que no se habla, es un tema que no se denuncia, es un tema que no se le da un seguimiento legal, es un tema que difícilmente se puede comprobar legalmente, entonces sumen todo eso y pues cada vez se va mermando quiénes son las agresores, ¿no? Entonces, y en otro momento, que se dé cuenta a alguien, por ejemplo un maestro, por ejemplo un vecino que se dé cuenta de que hay abuso sexual por parte de un familiar cercano o por parte de los papás. Esas son las tres como principales personas que se pueden dar cuenta de un abuso. Es mamá o papá, algún pariente en segundo grado, ya sea tío o abuelo, o alguien que no tenga relación de parentesco con el menor. Entonces, en cada uno de estos asuntos, de quién se da cuenta del abuso sexual, son intervenciones distintas. Desde ahí son cosas que deben de saber los profesionales cuando nos llegan por primera vez. Hay ocasiones en las que ya lleva un curso previo de esta situación pero ¿qué pasa? Esto de verdad es muy impactante. Yo no lo he oído en muchas veces. ¿Qué tiene que hacer el profesional? Me voy a enfocar al psicólogo, a la psicóloga, cuando te llega por primera vez una familia y que te dice que cree que su hija, su hijo lo han abusado sexualmente, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes? De verdad son de las intervenciones más delicadas que podemos tener como psicólogos evaluando, como psicoterapeutas en un proceso, como peritos incluso en el contexto forense. Ojo, esta intervención es muy, muy, muy específica porque creemos que cualquier persona lo puede identificar. Yo no digo que no, pero una cosa es la intervención o detección desde el punto de vista de la psicología clínica y otro desde el punto de vista de la psicología forense. Hay cosas muy distintas, son cosas distintas, son cosas que pueden compartir intervenciones, técnicas, pruebas o algo, pero sí hay una gran diferencia. Entonces, tengan mucho cuidado, por favor, de a quién acuden y que la idea sea que pues alguien que alguien les recomiende, que alguien que tenga la experiencia en estas intervenciones. Si de por sí para los padres ya está siendo una situación muy complicada, ahora imagínense ir con una persona y que de manera superficial solamente haga una pequeña evaluación o una impresión y diga que sí tiene, pero no les dice en qué momento se identifica el trauma psíquico que se genera a partir de un abuso sexual. Esto es algo que poca gente toma en cuenta, ¿no? Es como una gripa, ¿no? Una gripa, puede uno llegar al médico y decir, híjole, es que me lloran los ojos, tengo rinorrea, escurrimiento nasal, me duele el cuerpo. Entonces cualquier médico le puede decir, bueno, usted tiene gripa, se toma su antihistamínico y con eso 5 días descansa, toma líquidos y se cubre usted bien, ¿no? Entonces ya no hubo una exploración. Entonces este diagnóstico está basado en solamente estos 3 signos y ya se olvidó de toda una exploración de cuerpo y de hablar de otros síntomas, ¿no? Entonces sí los invito a que se haga una intervención con las técnicas, con el método adecuado, con las pruebas adecuadas. Hay mucha gente y protocolos incluso en la Ciudad de México, en el Estado de México, en diferentes estados, donde nos dice que a una víctima no se le deben aplicar pruebas psicológicas porque se le presiona mucho o no tienen validez.
de verdad hagan lo que tengan que hacer, pero fundamentenlo, por favor. Si para ustedes es suficiente una entrevista, utilicen otras técnicas que les confirmen, por favor, estos resultados. La psicología por eso ha perdido muchas veces seriedad, porque no explicamos el sustento metodológico, el sustento teórico en el cual nosotros nos basamos para dar un diagnóstico, para dar una explicación de cómo es la persona, cómo se encuentra emocionalmente. Entonces, ¿hoy las hay? Sí las hay. No hay una prueba psicológica que nos diga si una persona fue abusada psicológicamente o no. No, pero sí hay pruebas que nos van a confirmar sintomatología. Sí hay la técnica maravillosa que es la entrevista. No hay diferentes tipos de entrevista. Aquí es una gran herramienta que se utiliza, es una buena entrevista, nos va a dar la información que requerimos y al mismo tiempo nos va a permitir acompañar. También esa es otra de las cosas que en el contexto legal se pelea mucho, ¿no? Que se dice, no, es que no se va a permitir otra evaluación, o ya no queremos que se le vuelva a preguntar a la víctima, y más cuando son menores, porque se revictimiza. Híjole, de verdad estudien mucho este tema de la revictimización, porque está muy prostituida esta palabra. La revictimización es forzar a alguien a que nos diga algo. Incluso por eso es tan delicado este trabajo, porque dentro de la entrevista que yo voy a realizar a mi menor, al mismo tiempo estoy realizando un acompañamiento. Dentro de la entrevista que yo le voy a hacer a los papás, ahí también voy a hacer un acompañamiento. No voy a dar un proceso de psicoterapia, no, pero sí un acompañamiento. Y esto nos va a ayudar a ir acomodando cosas. Es como en la psicología organizacional. Ellos entrevistan también 2-3 veces en la selección de personal, y siempre dicen, ¿no? Algo se tiene que llevar esta persona. No es un proceso psicoterapéutico, no, pero algo se tiene que llevar de esta entrevista, porque no es una plática, es una entrevista, es una técnica. Bueno, dice... Voy a leer, gracias a la gente que me está viendo y que me está escuchando. Dice, miren, sí, yo conozco a un hombre que fue abusado por su madre siendo adolescente, una situación muy grave y que a muchas personas nos pareciera increíble. Sin embargo, en el círculo familiar es más recurrente e incluso repetido generación tras generación. Gracias, Miriam. Claro, entonces, si nos damos cuenta, cuando hay duda de esto, por eso es importante la primera intervención por parte de nosotros, ¿no? Las sugerencias, vayan con un psicólogo que sepa, por Dios, que sepa, que tenga la experiencia. ¿Para qué? Para poner cosas en la mesa y tomar una decisión, el adulto, los adultos, el tío, los papás, quien tenga esta duda, o quien haya detectado esta situación, que tenga ciertas herramientas para poder tomar una decisión de qué hacer, y ante todo, siempre tomar en cuenta al menor y a ustedes, siempre preservar la seguridad y protección del menor y de ustedes. ¿Por qué por qué subrayo esta situación? Porque a veces las decisiones que toman los adultos es desde su enojo, es desde su herida, es desde la historia de abuso sexual que traen generaciones tras generaciones, y nos olvidamos de ver a nuestro menor. Entonces imagínense, si nuestro menor no vivió, porque no necesariamente, legalmente puede existir un abuso sexual, una violación, pero si nosotros hacemos la evaluación, a veces el menor no vivió esto como un evento traumático. Entonces es como cuando, el ejemplo es cuando llegamos a chocar, estamos parados y de repente sentimos que nos pegaron, ¿no? Entonces nos bajamos y vemos que pues no vemos ahí el coche, la fascia, y el otro no, pues nada más fue un golpecito, pero se sintió muy fuerte, y es de bueno, así que cada quien con su golpe, ¿no? Entonces aquí se evalúa si no hay un daño y cómo estamos, pues estamos bien, bueno, continuamos. Es algo muy parecido aquí. No siempre y ni necesariamente un abuso sexual va a generar un impacto traumático, y menos en menores. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las ocasiones, de las situaciones, cuando hay un abuso sexual, legalmente hablando, en el menor, no fue de manera traumática. La seducción que llevan a cabo los agresores con los menores les permite acercarse a ellos, a menores vulnerables, y mediante a veces premios, regalos, obtener este intercambio. No quiere decir que no exista el abuso, pero no siempre lo viven los menores como un evento traumático. El evento traumático muchas veces se genera con relación a la reacción
de los adultos, a la reacción de la familia, que ya viene cargado del abuso sexual que se ha vivido en generaciones en esta familia. Entonces, sí tomen en cuenta, por favor, estos puntos para cuando un psicólogo, una psicóloga va a dar una noticia de que a confirmar una duda de que el menor fue agredido sexualmente. ¿Qué es lo que tienes que tomar en cuenta? Primero, yo siempre, cuando vienen conmigo, yo les digo, bueno, antes de evaluar al menor, yo platico con los papás y es, bueno, y si se confirma tu duda, ¿qué vas a hacer? ¿No? Es una manera de empezar a revisar, a que los papás saquen un poquito, acomodar un poquito, y eso les va a permitir tomar la decisión que a ellos, no que a uno, que a ellos les va a generar, porque pues sí, la idea es que se denuncie. Sin embargo, si ya vimos que de 1000 solamente una llega a condena aquí en nuestro país, no quiere decir que no se denuncie, pero durante el proceso hay que cuidar al menor, hay que cuidarnos a nosotros y hay que tratar de preservar lo que sí hay y no dañarlo pues con este enojo que es real, ¿no? Yo siempre les he dicho, leía yo por ahí cuando andaba yo revisando para el tema, decía, y usted de manera calmada hable con el menor, con su hijo, en un momento tranquilo. Yo me quedaba pensando, si yo trabajo con esa gente, con esas personas, lo que menos tienen esas personas es tranquilidad. Esas personas quieren de verdad ir a matar a la otra persona, quieren ir a destrozarlo, hay mucho enojo. Entonces yo digo, ¿en qué momento se van a sentar con el menor a platicar del tema? Por eso creo que tienen que venir con uno para abordar, para contener, para empezar a trabajar y que a empezar a tomar, a que ellos empiecen a revisar situaciones para ver la decisión que se va a tomar, el siguiente paso que se va a llevar a cabo. Entonces, imagínense que una de cada 4 niñas es abusada sexualmente y uno de cada 6 niños, según el INEGI del año pasado, es abusado sexualmente en nuestro país. Ahora también hay que tomar en cuenta que es diferente cuando dudamos de un abuso sexual que fue recientemente y nos damos cuenta a un abuso sexual que se ha llevado a cabo durante varios años y no se denunció, y ya de adulto, porque también esa es otra de las cosas, muchos de los niños no lo dicen por diferentes factores, ¿no? Una es el miedo, otra es el miedo a hablar porque están amenazados, otra es porque hay mucho estigma. Ustedes se imaginan, y les ha de haber ya tocado, ¿no? Entre personas, entre vecinos, maestros, la familia. ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a decir la familia si se abre esta situación? Entonces es otro factor que no nos permite hablar. Otro factor es el factor traumático, por supuesto, y otro pues el estigma, ¿verdad? Que se lleva a cabo en estos lugares, ¿no? Nos señalan, no sabemos acompañar. Entonces también por eso la importancia de hablar de estos temas, para sensibilizarnos y si no nos ha pasado a nosotros, si no lo hemos vivido de cerca, ¿cómo puedo yo acompañar en una situación así? Así digo, en el tema de violencia que está ahorita muy fuerte en nuestro país, si no vas a ir, ¿de qué manera tú puedes hacer algo en tu vida? ¿De qué manera puedes tú acompañar? Y esto es uno de los objetivos de este programa, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo acompañar? ¿Cómo puedo acompañar? ¿Cómo puedo empezarme a sensibilizar para empatizar en una situación así? Nos enseñaron a que algo diferente pues lo señalamos, lo rechazamos, lo criticamos, y muchas veces es más fuerte este estigma, ¿verdad? De lo que dicen, si de por sí ya el evento traumático que viví o que se vivió, y todavía la parte social es otro golpe, y todavía la parte familiar otro golpe, y todavía cuando hay consecuencias, cuando hay secuelas en mí emocionalmente, o en mi cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos acompañar a una persona que está viviendo y que vivió una situación traumática de este tamaño, ¿no? Y luego, otros datos que tenemos aquí en la estadística, imagínense que en menores de 5 años el 30% de los agresores fueron padrastros, el otro 30% de agresores sexuales en menores de 5 años fueron tíos, y 40% de quien cuida a los menores.
Uh-huh. Entonces, ahorita entre hechos vamos a tener un programa en relación ahorita a la contingencia que hay y que se va a iniciar apenas en nuestro país por el coronavirus, de qué hacer en casa, ¿no? Hay muchos papás o adultos que van a seguir yendo a trabajar, los nenes no están yendo a la escuela de primaria, todavía había unos de secundaria y prepa por ahí en la escuela, los menores, los de primaria ya no, entonces, ¿con quién van a dejar a los menores? ¿No? Entonces sí creo que es importante revisar con quién nos va a cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros menores. No, sé que es una situación muy complicada, pero sí es importante hacer toda una evaluación y revisar ciertas características en esta gente que puede cuidar a nuestros menores, porque el 40% de menores de 5 años son cuidadores, imagínense. No estoy señalando a nadie, pero las estadísticas nos dicen eso. La mayor parte del abuso sexual es por gente conocida. Entre edades de 6 y 11 años, el 30% son de agresores son maestros y el otro 30% sacerdotes. Uh-huh. Y de los 12 a los 17 años ya estamos entrando ya en adolescencia. El 80% del abuso de los abusos sexuales son en entornos sociales. Entonces, en donde más nos desarrollamos, estos lugares son los lugares en donde más somos vulnerables, lejos de que estas fueran nuestras principales redes de apoyo. Y también existe, aparte de ser nuestra red de apoyo, también nos pone en riesgo. ¿A quién le tocará? Les pregunto, ¿a quién le tocará dar estas herramientas de autocuidado, estas herramientas de autoprotección, ¿no? Ahora imagínense en sistemas donde ha habido y se ha repetido el abuso sexual, ¿cómo vamos a dar esas herramientas? ¿No? Entonces hay que empezar a trabajar desde la herida, ir sanando para que esto transformarlo y dar herramientas a ellos y no vulnerarlos, porque a veces callar una situación de esta en la familia nos hace perpetuar la vulnerabilidad, perpetuar la agresión. No es fácil, pero hay muchos profesionistas que trabajamos en esto, en acompañamiento, en transformar esta situación, en actualizar esta situación, no en borrar, porque no se puede borrar, es parte de nuestra vida, pero sí que sea parte de nuestra vida y permitirnos avanzar. Uh-huh. Entonces, también hay un tema que a mí me toca ver mucho. En la actualidad hay atrás de la agresión sexual, hay mucha violencia de otro tipo, ¿no? Hay mucha violencia familiar. Muchos de estas muchos de estos menores que yo he evaluado, con los que he trabajado, también no solamente se queda en que hay agresión sexual, sino también a veces hay abandono, negligencia, falta de atención por ahí de los adultos. Entonces siempre va junto de algo. Difícilmente va a ser, o sí existe, pero difícilmente encontramos un caso aislado en donde nada más hubo agresión sexual y ya. Les voy a platicar un caso hace unos 2-3 años, no más, sí, como 3-4 años. Un menor, jovencito, tenía 10 años. Vive con su mamá, con sus papás, y la mamá pues lo tenía muy vigiladito, ¿no? Entonces dice ella, que su hijo en alguna ocasión, bueno, siempre le tenía como sus horarios de escuela, de actividades y todo, ¿no? Y que un día le dijo él a ella, bueno, le decía, mamá, quiero unos patines, y mamá, quiero unos patines, y la mamá, ay, sí, cuando termine el año, o en Navidad, no recuerdo cuál era la promesa. Y mamá quiere unos patines, y mamá quiere unos patines. Y de repente el niño empezó a dejar de pedir los patines, así de la nada. Y un día la mamá haciendo el aseo, el niño le había dicho, oye mamá, voy al parque. Y la mamá le dijo, sí, media hora. Y a la media hora regresas. Y le dijo, sí mamá. Y en efecto, el chico regresa a la media hora. En una segunda ocasión, le vuelve a pedir permiso de, oye mamá, ¿puedo ir al parque? Y la mamá, sí, pero media hora. Perfecto. Va el niño y a la media hora regresa. Y en una ocasión, haciéndole el aseo de esa segunda media hora que la mamá lo dejó ir al parque, estaba haciendo la limpieza del cuarto del menor y le encontró unos patines. Entonces la mamá se sorprendió, así como que ¿de dónde sacó mi hijo unos patines? Y no solamente le encontró unos patines, le encontró otras cosas que pues ellos, los padres, no le habían regalado al menor. De ahí la mamá se empieza a encender. Y pues intentó platicar de la manera más tranquila con su hijo, y su hijo pues no le decía, ¿no? Ya con un poquito de más presión, así de ver de dónde salió esto. Entonces el menor le dice, pues es que tengo un amigo.
Y la mamá se puso muy, pues se exalta, ¿no? Y dice, ¿cuál amigo? No, pues un amigo de internet. Y dice, pues ¿cuándo lo has visto si tú no sales? Y dice, pues las 2 veces que te pedí permiso para salir al parque me vi con él. Entonces ahí, ya después de revisar el asunto, pues ya la tercera no iba a ser nada más para verse y darle regalos, sino ya iban por otra, a pedir otra o a obtener otra cosa del menor. Entonces, ¿qué es esto? El abuso sexual, como les decía yo en un principio, no siempre es esta violencia física con la que muchas veces traemos en mente, no, si es una violencia porque está abusando el agresor de la vulnerabilidad del menor y que a través de manipular información va a obtener un beneficio en donde va a ser alguien afectado. Esa violencia sí, pero la física no existe. Entonces, pues el niño, con tal de obtener estos regalos de manera económica, fácil, pues se accede. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? No todos los asuntos son iguales. La familia, cuando está cerca del menor, cuando el menor tiene un adulto, tiene una red de apoyo de un adulto que lo ve, de un adulto que lo valida, de un adulto, se evitan muchas cosas, ¿no? Entonces en este menor se evitaron situaciones más, pues ya ponerlo en riesgo físicamente, alguna transgresión ya más fuerte. Sí hubo una transgresión desde el momento en que el niño está cediendo cosas ante los regalos del agresor, ¿no? Y por ahí leyendo también, ¿saben cuánto tarda un agresor sexual por alguna red social para seducir a un menor? Tarda 8 minutos. Entonces imagínense cuánto tiempo nuestros menores se encuentran en un celular, en una tablet, en una computadora. No pasan 8 minutos, pasan mucho más. Entonces esta situación de las redes sociales también hace vulnerables a nuestros menores. Se supone que Facebook tiene una edad específica para que alguien abra una página, habla su página de perfil. Ahorita yo conozco niños de 8, 10, 12 que ya tienen su página, siendo que pues todavía no deberían de tenerla, ¿no? Entonces ahí sí es importante pues revisar los papás qué está pasando, en dónde están nuestros niños accediendo a esas páginas, ¿no? Si bien es cierto que internet es una gran herramienta para nuestro crecimiento, también nos vuelve vulnerables. Entonces aquí la estadística que yo les decía es dependiendo de en dónde se mueva uno, primero pues la familia, los familiares, los cuidadores, los maestros, sacerdotes y luego nuestros entornos sociales. Entonces nuestra educación sexual tiene que ver con qué maneras y de qué modos podemos tener nosotros cuidarnos y protegernos. No necesariamente debe de estar el adulto ahí, sino qué herramientas le estoy dando a él, a ella, para que ella identifique situaciones de riesgo y qué hacer. Dice un agresor, ahora, si no, esto es para cuando a veces nosotros no denunciamos o no se lleva a cabo el proceso como debiera y termina y se cierra como debiera legalmente, ¿no? Un agresor sexual violenta alrededor de 60 personas a lo largo de su vida. El 40% de los agresores sexuales fueron agredidos en su infancia. Y bueno, un dato muy triste es México es el primer lugar en abuso sexual infantil. Imagínense a qué grado estamos de riesgo, cuánta nos hace falta de educación sexual. Esto tiene que ver con educación sexual. Yo siempre he dicho, si hubiera sexólogos en las primarias, nuestros niños tuvieran más herramientas para conocerse, para reconocer situaciones de riesgo, para protegerse, para que uno mismo vaya viendo. Los menores deben de tener un adulto como red de apoyo, y qué mejor que alguien que fortalezca este autoconocimiento, estas herramientas que en familia se dan y que se confirmen en la escuela, que un sexólogo. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer cuando tengo duda de un abuso sexual? Acudir a un profesionista, a un psicólogo, de preferencia sexólogo, psicóloga, sexóloga,
que trabaje con abuso sexual. ¿Por qué no todos? Pues porque no, es como yo siempre he dicho, es como en los médicos, ¿no? Hay médicos pediatras, médicos internistas, médicos neurólogos, de todo, y igual aquí, ¿no? Hay muchos psicólogos, sexólogos, y sin embargo el punto específico pues es que haya la formación, la práctica, las intervenciones en abuso sexual, con el fin pues de poder acompañar a la familia. La idea, el primer paso sería verla disminuir y acompañar y contener en la reacción de los papás. Como les decía en un principio, si sí sucede, si sí es cierta su duda, ¿qué haría? Si no es cierta, entonces ¿qué va a hacer? Yo siempre he dicho, no, las cosas que nos pasan no nada más nos pasan y ya pasó, no fue cierto, como me ha llegado gente, no tiene abuso sexual, ay, qué bueno, ya. Y ya no, espérate, o sea, no hay por el momento abuso sexual, sin embargo, algo nos está haciendo pensar, o esto nos puede llevar a acomodar cosas y ver cómo puedo dar esta educación sexual a mi hija, a mi hijo, para que se conozca, para fortalecer nuestro vínculo, para que reconozca situaciones de riesgo, para que tenga una educación, una vida sexual sana, ¿no? Entonces, digo, las cosas que pasan no solamente es así de, ay, qué bueno que no hubo abuso sexual y ya me olvido del tema. No, es recordarnos que tenemos que hacer algo. Entonces, cuando sí hay una diferencia entre papás que están viendo a sus hijos o cerca de sus hijos y los papás que no. Hay muchas ocasiones por la situación que hemos vivido de abusos sexuales, eso no nos permite reconocer el abuso sexual en nuestros hijos. Hay muchos factores que no nos van a permitir ver, ¿no? Y una de las grandes enojos de los adultos, principalmente los padres, es el enojo, ¿no? El enojo de, híjole, ¿cómo no me di cuenta de esta situación previamente? ¿En qué momento sucedió que yo no me di cuenta en dónde estaba? Entonces también hay que trabajar con cómo se vive la mamá, cómo se vive el papá, cómo se vive el familiar, cómo se vive ese adulto que está detectando, los maestros, ¿no? ¿Cuántos maestros, maestras no hay que han visto que los menores empiezan a tener algún cambio? Sí hay toda una lista de signos, síntomas en los menores cuando hay abuso sexual. Sin embargo, yo siempre he dicho, cualquier conducta que vean en sus hijos, que vean en los menores, ya sea que esta conducta aumente o disminuya, algo está sucediendo. ¿A qué conducta qué me refiero? A que cómo comen, cómo duermen, el juego, sus actividades, su desempeño académico, su manera de expresarse, su manera de socializar, ¿sí? Porque nos dicen a veces, son niños que se vuelven retraídos, pero a veces hay niños que son introvertidos, que son ya retraídos de por sí y que no necesariamente, ya como característica de personalidad, y que no necesariamente les tuvo que suceder un evento traumático para que ellos se hicieran así o tuvieran este comportamiento. Entonces, siempre es como una constante, ¿no? Saber cómo son nuestros hijos, saber cómo son nuestros menores, y a partir de ellos mismos son su punto de referencia. ¿Qué cosa ha aumentado? ¿Qué cosa ha disminuido? ¿Comen más? Comen menos, duermen más, duermen menos. Situaciones ya más delicadas son pues que enuresis, ecopresis, que son hacerse pipí en la noche, evacuar en la noche, no vayan al baño, empezar a tener miedo. Eso es algo muy característico que a veces no lo detectamos y creemos que es berrinche o creemos que es exageración de ellos o de ellas. Empiezan a tener cierto miedo, empiezan a tener ciertas inseguridades, que es como, a ver, ella no era así o él no era así y ahora resulta que tiene miedo y no quiere ir a la casa de la abuela. Cuando suceden esas cosas, de verdad, híjole, son unos son unos focos rojos importantes cuando el menor no quiere ir a algún lugar en específico, y más cuando este lugar era un lugar al que a ellos les gustaba ir. Y es como, por ejemplo, ¿no? Híjole, es que me gustaba, qué raro, porque a él le gustaba mucho ir a natación, y ya de un tiempo para acá dejó ir a natación, ya no quiere ir. De repente le gustaba ir mucho con su tío y ahora ya no quiere ir. Entonces eso es uno y de los signos, de los síntomas o de las conductas que nosotros tenemos que empezar a revisar y que no podemos dejar pasar por alto,
qué es lo que a mi hijo, a mi hija, a mi menor le está haciendo que haya rechazo ante esa situación. Entonces, los invito a estar más al pendiente de estos pequeños cambios sutiles. A veces son sutiles, a veces son muy fuertes, dependiendo del tipo de agresión que sea, ¿no? Los tipos de agresiones pueden ser desde tocamientos, pueden ser desde información sexual que los menores no están, no tienen los procesos cognitivos para digerirlos, ver alguna material sexualmente explícito, revistas ya no hay tantas, creo, videos, películas o incluso pláticas, ¿no? Que a veces los menores no saben qué decir, cómo manejar esto, y ellos cómo se empieza uno a dar cuenta, porque a veces en el contenido de lo que ellos están hablando hay frases como mi papá tiene el pene muy grande, mira qué nalgotas. Entonces son palabras o frases que uno voltea y dice, caray, como que no son estas palabras o estas frases no son de niños, y no por la parte moral de asustarse, ¿no? Sino porque dentro del lenguaje de ellos, pues en dónde lo aprendieron, ¿no? La idea es saber de dónde aprendieron estos menores estas frases, estas palabras, es indagar, siempre es revisar de dónde. A veces los adultos no se dan cuenta que los primos o los tíos por ahí están interactuando con material sexualmente explícito, y ellos no, pues simplemente se les hace tan fácil repetirlo, ¿no? Y una de las acciones son tocamientos, penetración, ya sea en la cavidad analovaginal o bucal, ya sea del miembro o ya sea del pene o ya sea de algún objeto. Algunos comentarios, insinuaciones sexuales, algunas acciones dirigidas a forzar. En nuestro país no hay, hasta donde yo sé, para forzar para el matrimonio, y sí hay mucho de comercializar o explotar de cualquier otro modo la sexualidad del niño o de la niña. Cualquier acto, mucho de las desapariciones que hay de nuestros menores, pues desafortunadamente es para comercializar con ellos para estos fines de prostitución y demás. Entonces, no, de trata, no es prostitución, de trata de mujeres y de menores. Entonces, es un tema que no se puede dejar así nada más a la ligera, ¿verdad? Hay que revisar. ¿Qué hacer cuando sé que ya mi hijo, mi hija, mi menor fue agredido? Es ante todo preservar la seguridad y protección de nuestro menor y de nosotros. Muchas veces nuestro menor no dice que fue agredido, que ha sido expuesto, que ha sido violentado, porque llega un momento, el agresor, sí, bien es cierto, inicia de una manera seductora, obtiene lo que quiere y después, bajo amenaza, mantiene al menor en esta postura de víctima. Entonces el menor no hace nada ni dice nada en caso de que lo llegara a pensar. Muchas veces se habitúan a esta violencia. ¿Y por qué creen que así es? Y no dicen nada. Entonces, por miedo, porque el agresor ya dijo, voy a matar a tu mamá, o voy a quitar esto, o voy a hacerle esto a tu hermano, o también le voy a hacer esto a otro hermanito o hermanita. Entonces, por miedo, no se dice. Entonces, aquí una de las cosas que hay que primero se tiene que hacer es preservar la seguridad y protección de nuestro menor y de nosotros. Posteriormente, otra de las cosas que influyen en el abuso sexual es, como les decía en un principio, si este evento acaba de suceder, si ya pasó mucho tiempo, es muy diferente la intervención, es muy diferente lo que se tiene que hacer, y legalmente es muy difícil comprobar. No es que sea imposible, pero es más difícil de comprobar un abuso sexual de una persona que lo vivió, no sé, hace 5, 10, 15, 20 años, 2, 3 años, que cuando sucedió en el momento. Tenemos más herramientas para comprobarlo legalmente. Recuerden que no porque sucedió legalmente están obligados a hacer algo. Legalmente tenemos que comprobarlo. Entonces ahí entra psicología, medicina, a lo mejor una mecánica de hechos. En caso de que ha habido una lesión, pues también revisar esa parte. Pero entre más pasa el tiempo, más difícil es comprobarlo legalmente. Y luego es diferente cuando el menor le dice a la tía, o le dice a la maestra, o le dice a la amiga o a la mamá de alguien
y después ya esta persona viene y nos dice a nosotros como familiares directos. Es diferente para cuando lo dice a nosotros de manera directa. Entonces también, ¿de qué nos habla eso? ¿No? Siempre hay un fondo. ¿En qué momento y a quién fue a quien el menor le dirigió o le compartió esta información? Hubo una ocasión, una menor, tenía como 15 años, si no mal recuerdo. Estaban viendo un programa de televisión y la mamá se espantó, se exaltó porque en el programa estaban hablando de que el papá abusaba de la hija. Y la mamá pues se horrorizó al respecto. Entonces la hija voltea y le dice: ay, mamá, pero si eso es lo que mi papá me hace. No, pues la mamá se exaltó más, ¿verdad? Entonces ahí como un evento o una situación así vino a generar que se abriera el tema, ¿no? En otra ocasión, una menor, en 5º año, tendrán 10 años más o menos, también a ella, por 2 lados se dieron cuenta los papás estaban separados, entonces a ella se le descompone la tablet y a la mamá le habla al papá para que se la lleve a arreglar. Cuando la arreglan, el papá empieza a revisar y revisa en Facebook y nota que hay muchos mensajes de la menor con el maestro, pero pues no eran mensajes de maestros, ¿verdad? Eran mensajes con contenido pues ya de de mucha intimidad. Y posteriormente la tía, también a la par, la tía va por la niña a la escuela, por la menor, y se le ocurre, pues vio un papel que se salía de la mochila de la nena y lo saca, lo empieza a leer y es una carta de amor de la menor al maestro, una carta de despecho, ¿no? En donde, ya me cambiaste, ya no me quieres y cosas así. Entonces se junta el papá con la tía y la mamá y ahí empiezan a iniciar pues este proceso en donde se empiezan a dar cuenta de que pues el maestro abusaba sexualmente de la menor de 10 años, ¿no? Ella no lo vivió como, ella empieza a tener cambios, pero porque ya el maestro había elegido a otra, ¿no? Entonces imagínense cómo puede enmascararse aparentemente esto, ¿no? Y digo aparentemente porque sí hay cambios. También cuando el adulto se da cuenta directamente, cuando es mamá o papá, cuando es un familiar, cuando es un conocido, cuando es un desconocido y cuando fue intempestivamente. En los menores casi nunca es así, ¿no? Eso es ya más en los adolescentes y en los adultos. Y aguas, ¿qué sucederá? Les dejo nada más esto en la mesa. Hubo un tiempo, y sigue existiendo, en donde me llegan muchos menores, bueno, no tan menores, te habrán tenido entre 20 y 22 años, que en el antro, pues conocen a un tipo y las invita a beber algo y ya el otro día ellas ya no recuerdan nada. Lo último que ellas recuerdan es de que pues estaban bebiendo y que algunas se recuerdan que se subieron al coche, que el tipo las iba a llevar a su casa, otras recuerdan el camino y bueno, el chiste es que cuando vuelven a tener conciencia de ellas mismas, unas ya están tiradas en la calle, otras están en su casa porque les ponen algo en la bebida, ¿no? Les ponen algo en las bebidas, las duermen, las sedan, abusan, las violan y después ya al otro día o después ya las avientan por ahí, ¿no? Entonces ellas lo único que refieren es: híjole, no me acuerdo de nada, solamente sé que me duele. Y cuando esto se identifica, cuando se inicia o se revisa a estas chicas, pues solamente lo puede comprobar el médico, ¿no? Si se va inmediatamente a que haya una exploración por el médico y ya él podrá determinar si hubo coito reciente, si hay algún moretón, si hay algún indicio por ahí médico que nos diga que sí hubo una penetración reciente, ¿no? Entonces imagínense, en esos casos la única prueba es la médica, ¿no? Y ni siquiera la psicológica, porque ellas no se acuerdan de nada. Uno no detecta nada, detecta uno miedo, detecta uno ansiedad, detecta uno incertidumbre, pero en sí identificar el trauma generado por la violación no existe. Pero la prueba médica es muy importante y si se hace en ese momento pues se tendrá algo, si no, imagínense lo difícil que es comprobarlo. ¿Qué pasa antes de denunciar? Por eso es importante, cuando viene la persona, platicar con ellos, platicar un poquito de qué pasa si sí, qué pasa si no, contenerlos, acompañarlos,
que trabajen cada uno de ellos lo que a ellos les toca para que esto les permita entonces enfocarse y ver qué se va a hacer con su menor. Porque antes de denunciar hay una serie de sintomatologías, de signos y síntomas, y después de denunciar hay otro. ¿Por qué? Se suma el proceso legal en caso de que se denuncie. Es de verdad una situación muy crítica lo que vive cada persona que va y que denuncia, desde el punto de vista económico, social, familiar, personal, de todo. Hay gente que pues, como tiene que estar yendo cada ratito pues porque los mandan llamar por la investigación, pierde trabajo, de verdad es una situación bien complicada, que bueno, ahora se hace, sí hay instancias en la Ciudad de México, sí hay instancias en el Estado de México para que se vaya a denunciar, sí hay, yo confío en que va a ir mejorando estas intervenciones, sí hay una diferencia de hace 5 años para atrás y 5 años a la fecha en cuanto a atención a estas personas. Sin embargo, esto ha llevado a que también haya muchas denuncias falsas, como ya les decía hace un momento, ¿no? A veces en el proceso de separación, el proceso de divorcio, por enojo y por muchas cosas, se manipula al menor para que diga que hubo abuso sexual por parte del papá. Y cada vez crece más esto. Imagínense, el 30% de esto es por presión de mamá principalmente o de la familia para que la menor denuncie al papá por abuso sexual que no hubo. Entonces, de verdad, la conciencia, la invitación es hacer mucha conciencia de este tema y qué hacer, ¿no? Entonces, imagínense, si antes de la denuncia hay una sintomatología, después de la denuncia más, ¿cuántos de nuestros menores o cuántos, revísense ustedes como adultos, en algún momento de su vida se sintieron culpables o responsables de lo que les podía pasar a sus papás, ¿no? Que también es un tipo de maltrato. Entonces, súmanle al impacto del abuso sexual, de la violación, súmenle el proceso legal que se vive. Entonces se hace una situación muy complicada, por lo que si vamos a enfrentar una situación así, pues lo mejor sería estar acompañados de profesionales que nos permitan que ahora sí que llevar a cabo este proceso, pues y enfrentar lo que es, y no a veces cargarle cosas que no son, ¿no? También una situación, yo creo esto es más en adolescentes, cuando fue solamente una persona o han sido varias personas los agresores. También son factores que hay que tomar en cuenta. Y otro, cuando es un familiar, ¿qué sucede en la dinámica de la familia? Cuando fue el tío, el primo, el abuelo, el primer impacto pues viene a romper esa estructura y esa dinámica que teníamos como familia, ¿no? Esas reuniones familiares ya no se vuelven a ir, o sea, sí hay una separación importante y hay quien a veces es lo mejor, es un descanso, y hay para quienes es muy difícil la separación de la familia por exponer al agresor sexual que fue el tío, el primo o alguien de por ahí, ¿no? También eso es algo muy fuerte que no toda la gente está dispuesta a enfrentar. Entonces, ¿qué implica esto, no? Y a veces el menor se siente culpable de que, híjole, ya no vamos a la fiesta de Navidad que se hacía con toda la familia y antes era tan bonito. Y en el fondo realmente no era bonito, realmente no era esa dinámica que se creía, ¿no? Ahí también le colgamos muchos milagritos a la dinámica familiar, pero bueno, de verdad es una situación bien difícil, y entre más difícil, pues la idea es que nos acompañemos de profesionistas. ¿Qué más? Bueno, ya le dije lo de los síntomas. Acuérdense de preservar la seguridad y protección del menor. La idea es denunciar a las 72 horas después, antes de 72 horas después de haber identificado una situación de estas. No siempre es así, como les decía, una cosa es que me acabo de dar cuenta y otra cosa es que haya sucedido en este momento. Y bueno, espero que con esta información pues les haya quedado, tengan un poquito de idea, un poquito de más herramientas para saber qué hacer. Vayan con un profesionista, revisen a sus menores. Yo siempre he dicho, el pediatra, el dentista, la psicóloga del lenguaje, siempre alguien del equipo de salud tiene la facilidad para darse cuenta de esto. Y antes que eso, la familia. Yo siempre he dicho, los papás pues son los familiares más cercanos, siempre son los que en esta convivencia se pueden dar cuenta de cuando algo cambia en nuestros hijos, en nuestras hijas, y bueno, posteriormente pues ya que alguien les haya
confirmado y ojalá que contenido y acompañado en una situación tan difícil, tan dolorosa, tan complicada y que abre toda una historia, la historia de la familia, y viene a generar un cambio en la dinámica posteriormente, si llegan a hacer la denuncia, también que sea con abogados que ustedes confíen. Y ya se me olvidó lo que les iba a decir. Pueden acudir a cualquier fiscalía. Pueden poner ahí donde en internet, métanse y pónganle ahí donde denuncio abuso sexual, y hay una fiscalía en la Ciudad de México, en cada municipio del Estado de México hay fiscalías, las de género los pueden apoyar, antes de denunciar siempre ahí hay abogados que les pueden a ustedes asesorar en cómo va a ser el proceso, pero ante todo pues preserven la seguridad y protección de su menor, ante todo velen por él, ante todo velen por su protección, por su seguridad, y ir acomodando todo esto, ¿no? Si bien es cierto, genera mucho enojo, genera mucha rabia, pero eso, actuar desde ahí no nos va a llevar absolutamente a nada, y más si esta denuncia no termina en una sentencia, ¿no? Entonces, las invito a que pues sigan promoviendo la comunicación, los vínculos, la educación sexual con sus menores. Dentro de 8 días viene Miriam para que hablemos de qué hacer en casa todo este tiempo que van a estar los menores ahí, qué hacer con ellos y aprovechar, cómo no, para hacer muchas actividades y ejercicios de educación sexual, ¿no? Entonces les agradezco mucho que me hayan acompañado esta tarde noche. Fue solamente una pequeña parte del inmenso mundo de donde inicia a tener los adultos dudas de una agresión sexual y en sus menores. Y bueno, espero que me imagino que ahorita sí hay mucha gente en su casa, y bueno, todos aquellos que van manejando, espero que lleguen comiendo a su casa. Los que están en su casa disfruten mucho a su familia, se conozcan más, y los que están solos reciban un beso. Nos vemos dentro de 8 días.